Hola, hola. Esto es Capitalismo Revolucionario. Le estaba hablando este viejo, el papá de Sebastián. Miren, está tan difícil la situación espiritual de la humanidad y de Chile. Precisamente no quería hacer un video porque no he estado en oración. Y no he estado en oración porque he estado 100% metido en las redes. Las redes a uno lo poseen y uno queda perplejo. Perplejidad. O sea, los pelos parados. Porque Y estamos todos así. Algunas mujeres lloran. Recién estuve con una amiga conversando en una banca de un parque y me contaba cómo ella en un momento lloraba, se desesperó y lloró por la situación. Y llegamos a una serie de cosas en común con ella. Eh, la conclusión es que lo que todo el mundo está pensando, ahora quiero aportar cosas nuevas porque no voy a estar hablando en este circuito. Cuando pienso en mi padre, fallecido hace muchos años. Mi padre nació en 1902. Entonces vio todo lo que fue la primera radio a galena, el primer automóvil que era de un hermano de él en Chile. Después el primer aeroplano. Supo lo que era la Revolución Rusa y él estaba estudiando en el Instituto Nacional cuando el Instituto Nacional era de verdad una maravilla. Y mientras estudiaba en el Instituto Nacional, creó un grupo de amigos, porque era un líder, creó un grupo de institutanos para, después de estudiar y de ser los más mateos, que sacaban muy buenas notas, iban en la noche a hacer clases nocturnas de alfabetización a los obreros, inspirados en la encíclica Rerum Novarum de León XIII, donde empezó todo lo que era la doctrina social de la Iglesia. Y mi padre iba a la Plaza de Armas con una bandera chilena, con este grupo, a discursiar, a hacer discursos a los 17 años. Después estudió, fue rector de un colegio a los 24 años, era rector de un colegio, Instituto Balmaceda, de aquellos años, y escribió, sacó títulos universitarios mientras estudiaba, era un gallo increíble, pero fue lo más importante de mi padre, fue que era patriota, y tenía un grupo de patriotas que lo amaban, eran miles los que amaban a mi padre. Y mi padre después fue senador, y tenía tres jubilaciones. Al momento. Eso me acuerdo porque ya él me engendró a los 60 años. Se casó a los 56 años. Entonces, tenía tres jubilaciones. Una por abogado, otra por profesor y otra por parlamentario. Que venían del fondo del Estado. Y él renunció a dos jubilaciones. A la de profesor, que fue 40 años profesor, y a la de abogado. Y se quedó con la sola jubilación de parlamentario, que no era mucha. En mi casa se juntaban los parlamentarios de aquella época, en la década del 60, antes de que llegara la Unidad Popular, donde eran todos personajes que tenían un auto, con una familia, pero en esa época tener auto era gran cosa, pero era como lo que se llamaría ahora ganar 4 millones, 3, 4, 5 millones máximo. 5 millones mucho. Era una cosa normal, no era una tremenda fortuna. Yo iba a la cooperativa del Senado y me encontraba con una serie de personajes mitológicos de aquella época, como los hermanos Palestro, que tenían unos bigotes gigantes. Y estaba al frente del Congreso Antiguo, en un pasaje al fondo, iba con mi mamá a recorrer y sacábamos de ahí. Era una cooperativa como popular, era la cooperativa del Senado. Cuando yo iba con mi padre, y contaba en el otro video que íbamos a ver películas al centro Santiago,
íbamos en micro y la micro iba llena. Entonces en una micro que iba colgando a la gente y nosotros íbamos adentro. Mi padre, siendo senador, íbamos en la micro. Así como también conté en alguna oportunidad que yo me encontraba en la micro con Jaime Guzmán. Entonces los estudiantes de mi época no iban en auto, iban en micro. Estudiantes cuicos de la Universidad Católica al Campo Oriente iban en micro. Así como iba Jaime Guzmán. Y con mi padre íbamos en micro, me acuerdo que él, siendo un personaje conocido, de repente se quejó y dijo, ¡ay, este país! Porque íbamos entre medio de todo el mundo para poder bajarnos. Me acuerdo, en la calle nos bajábamos en San Antonio. En San Antonio, porque todo estaba en el centro. En el centro había unos 15 cines. Y todo en el centro. Nada se hacía para lo que era el barrio alto que hay ahora, que no existía ni un mall. Tampoco existían esos que se llaman los... bueno, esos eran más antiguos todavía, los que se llaman los caracoles. Eso, empezaron los caracoles en Providencia. Entonces, la única actividad cuica que había era Providencia en torno al Copelia y al drugstore, donde se volaban y con ácidos lisérgicos y con marihuana, que iban a buscar en camioneta, los hippies chilenos iban a buscar en la camioneta del papá a las plantaciones infinitas que habían yendo hacia San Felipe, los Andes, de cáñamo. Entonces se bajaban con saco papero a recoger los cogollos y llenaban sacos paperos de cogollos. Y llegaban un montón, o sea, se echaban 200 ácidos lisérgicos al cuerpo. Y esos gallos todavía están vivos, nunca trabajaron, vivieron de la herencia, los familiares le han pasado comida, ahora tienen más de 70 y tantos años, están hechos peures, pero son los primeros hippies que andaban en esa zona en Providencia. Entonces nos bajábamos en la micro en San Antonio, porque en el centro estaba todo era en el centro. Entonces mi padre comentó, me acuerdo, dijo, ¡ay, este país! Y uno le dijo, no es el país, son los explotadores, la cuestión. ¿Cómo puede uno soportar un país con esa ideología comunista que lleva 100 años predicándose en este país? Hoy día tuve un problema en mi casa. Yo vivo con mi madre tiene 90 años, lamentablemente se enojó conmigo. Había gente de derecha, como visitas, y empezó a hablarse el tema. Y de repente empezaron a decir que los ricos, cuando los empresarios ganan mucho, los pobres se empobrecen. Y que faltaba el tema de la equidad y de la dignidad y todas estas huevadas. Lamentablemente yo no sirvo como mi hijo, que tiene control, ni como el Cast, que yo lo encuentro que es admirable, como Cast, José Antonio Cast, José Antonio, el otro huevón me carga, el José Antonio Cast se mantiene incólume. Yo no puedo hacer eso. Me vino una ira espantosa. Y les grité para su madre. Les dije, ustedes son unos ignorantes. En todas las universidades serias, las mejores universidades del mundo, en las escuelas de economía, se sabe que el empresario es el que hace que los profesionales surjan y suban sus ingresos, los técnicos, los administrativos y los obreros, y hasta la gente de la calle le llega. Entonces me dijeron, es el chorreo. Le dije, esa palabra chorreo es una invención del comunismo, que es una invención despreciativa, es desdeñosa, y es una palabra que no expresa la verdad. La verdad es como un ascensor, donde va el empresario y suben los otros. Entonces, bueno, está la situación de una manera emocional muy fuerte. Entonces, siempre me daba por hablar por mi padre, porque mi padre era un patriota, y eso existía antes. Existía el hombre honorable, patriota, caballero. Ahora estamos llenos de gente de flaites. Flaites con plata, con poca plata, con mucha plata, con nada de plata, pero todos flaites. Flaites cuicos. Llenos de flaites cuicos.
que no tiene ni idea de nada. La ignorancia terrible. No sabe nadie nada. Es una cosa espantosa. Bueno, no es esto para quejarme. En realidad yo tenía muchas cosas que hablar, pero el punto es el siguiente. Chile murió. El Chile que yo conocí murió. Ya había muerto un poco, pero ahora ya murió definitivamente. Ahora empieza un proceso de degradación de Chile. Aquí hay un botín. Es una economía que ha estado próspera durante 40 años. A ver, desde el año 85, cuando nos recuperamos de la crisis del 82, el 85 empezó a subir. 85, 86. Estamos hablando de 34, 35 años, en que ha estado el crecimiento fuerte, en lo que fue toda la década del 90. Llegó Lagos y empezó a disminuir. Después siguió disminuyendo, todos saben la historia, y bueno, va cuesta abajo en la rodada. No hay una derecha y no se ve por dónde. No hay nadie que quiera apretar un gatillo, porque en este momento está claro, lo que debería hacer el almirante en jefe es dar un golpe sorpresivo sobre el Congreso en Valparaíso cuando estén y llevarse a todos los diputados y senadores presos, como cautivos a los buques de guerra. Y Valparaíso y Viña bajo el control total. Y de ahí tener Coyhaique, Punta Arenas, el Norte Grande, etc. Eso es lo que debería hacer la Armada. Es lo que hizo cuando tuvimos el problema con Balmaceda. La Armada siempre ha ganado. Le ganó al ejército. La Armada el 7 de enero de 1891, cuando Balmaceda había... él mismo firmó el presupuesto nacional de ese año, que era el último año que le correspondía como presidente, sin la aprobación del Congreso, por el lío que tenía, por el conflicto que había con el Congreso. Eso fue el 2 de enero. El 7 de enero se subleva la Armada de Chile. Y el ejército estaba 100% con el presidente, que era Balmaceda. Por lo tanto, en poco tiempo, en cosa de días, iba a llegar un contingente numeroso. Balmaceda, de tener 10.000 hombres, llegó a tener 40.000 hombres sobre las armas. Un ejército de 40.000. Muchísimos eran veteranos de guerra, de la Guerra del Pacífico. Porque llevábamos, de haber terminado la guerra, no alcanzábamos la década. La guerra terminó en el año 84. Los últimos batallones en salir, del 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. O sea, llevábamos 5 años después de la Guerra del Pacífico. Entonces tenía 40.000 tropas, había tropas veteranas del ejército. Entonces la Armada tuvo que salir de Valparaíso. ¿Dónde se fue? No se fue a Chiloé porque no vale nada. En esa época no valía, nunca valió mucho. Ni se debía ir a Puerto Montt, ni se debía ir a Valdivia. Fueron para allá. ¿A qué? La Armada recorrió toda la costa, buscando ganado, buscando voluntarios en todas las caletas, en la caleta de Lebu, que en esa época era una caleta, qué sé yo, Arauco, Tirúa, en todos los lugares fue recolectando elementos, qué sé yo, todo tipo, lo que podían sacar. Y en el sur también. Pero de ahí la jugada maestra era tomar Tarapacá. Porque en Tarapacá, tomando Tarapacá, tenían en Iquique el salitre. Y el salitre, con la plata del salitre podían, y con los mineros del norte, podían formar un ejército. Entonces, la Armada no podía seguir en Valparaíso, tuvo que salir. Estaban en el mar, poseían el mar. La Armada poseía el mar. Por eso les digo, llegaron hasta Chiloé, Punta Arenas, y esas partes alejadas pasaron a manos de la Armada y desembarcaron en Iquique. Y en Iquique había una guarnición que era favorable a Balmaceda, y esa guarnición
en la aduana de Iquique, que todavía está ahí, cuando vayan a Iquique, vayan a esa aduana, ahí aguantaron. Porque eran los balmacedistas, los partidarios de Balmaceda eran fervorosos, aguantaron, pero finalmente tuvieron que capitular. Y de ahí vino los movimientos que tuvo que hacer Balmaceda desde Antofagasta, desde Arica, etcétera, etcétera, para poder recuperar Iquique con el ejército. Y vino la batalla de Pozo Almonte, que la ganaron los marinos, la infantería marina en el fondo. Y ya teniendo expedito toda la zona de Tarapacá, en cosa de 5 meses, la Armada equipó un contingente de 10.000 hombres con un uniforme blanco, que era el uniforme como de una infantería marina, un uniforme nuevo, porque el uniforme antiguo de la Guerra del Pacífico lo tenía Balmaceda, que era el famoso, la chaqueta azul, marina preciosa, y el pantalón rojo, que era al estilo francés, del ejército francés. Todavía no llegaba la militarización alemana, prusiana. Pero ahí llegó el primer prusiano. El primer prusiano llegó a entrenar a estos mineros, que los mineros son fuertísimos físicamente, a los jóvenes mineros, que los gallos del salitre fueron allá a buscar plata, a tener grandes, o sea, a ganar, a ser millonarios, pero eso era una ilusión. ¿Qué pasa? Que los gallos, las compañías salitreras mandaban unos tipos muy bien vestidos a los pueblos y los gallos decían, ¿y este gallo tan bien vestido? Decía, es que yo vengo, el tipo se ponía ahí en el bar, tomar, es que yo vengo del salitre. Ah, ¿y cómo? Me ha ido estupendo, pues hombre, me ha ido estupendo. Entonces, esos tipos que mandaban eran propagandísticos para que vayan a trabajar. Entonces, muchos guasos, que son guasos fuertes, el pueblo chileno fuerte, iban a trabajar a las minas pensando que iban a volver como estos gallos que eran era una farsa. Bueno, pero en todo caso, los tipos querían defender su trabajo de las minas, porque ahí tenían su pega, y equiparon a 10.000 hombres. Y de ahí, con 10.000 hombres, con barcos mercantes, para poder transportar este ejército de 10.000 hombres, desembarcaron en Quinteros, en el puerto de Quintero. Cuando ustedes vayan a Quintero, van a ver que eso está lleno de historia. Porque ahí llegaron en la época, llegaban los piratas, porque era un lugar muy agradable antiguamente. Ahora está todo contaminado, pero en esa época, si ustedes lo ven Quintero desde arriba cuando van a Puchuncaví, o si van a Quintero, lo recomiendo. Es lindo, a mí me gusta Quintero, lo amo. Y es una herradura, es una herradura Quintero, muy abrigada de los vientos, muy abrigada se me olvida el nombre, marino. Entonces, llegaron a Quintero. Ay, lo que le contaba que, bueno, hay mucha... en la época que llaman de la colonia, porque no fue de la colonia, en la época en que nosotros éramos España. Nosotros éramos España. Fueron 30 sacerdotes a caballo a enfrentarse con los herejes ingleses, con los herejes holandeses, que eran herejes, entonces eran odiados. Entonces, ¿quiénes iban a pelear? Los sacerdotes, armados arriba de 30 caballos, y eso fue el año 1600 y tanto. Bueno, llegaron a Quinteros ahí, la armada chilena, en rebeldía, desembarcaron los 10.000 hombres, y Balmaceda tenía 10.000 hombres en Santiago, 10.000 hombres en Concepción, 10.000 hombres en La Serena y 10.000 hombres en Valparaíso. Entonces la estrategia era perfecta. Desde Quintero, ir por la orilla. Ustedes cuando van a Quintero, en micro o como quieran ir, yo he ido para allá muchas veces, me encanta. Tú te vas por un camino que es donde la carretera principal y ves que hay humedales. Esos humedales que tú puedes ahí visitar, que están con unos patos especiales, que muy raros, que esos patitos están ahí. Y después hay dunas. Bueno, por las dunas iba el ejército rebelde. Y por el otro lado, por la parte de las colinas también. En dos escuadrones. Y llegaron
a Concón, donde estaba el río Aconcagua. ¿Qué había pasado entre medio? Había llegado la alarma, porque los vigías que tenían en Quintero llegaron a Matacaballo, a Valparaíso, y el ejército que estaba en Valparaíso más bien estaba en Viña, no en Valparaíso. El campamento estaba en Viña. Viña eran dunas. Todo donde estaba la parte más linda más de Viña, la avenida Perú, todo eso eran dunas. Ahí estaba acampado el ejército, a orillas del estero Marga Marga. Y en la laguna Sausalito habían, según los cronistas, los periodistas de la época, había flamencos rosados. Llegaban en una época del año los flamencos rosados a esa laguna Sausalito. Bueno, entonces ahí se puso en marcha el ejército mismo a enfrentarse contra los marinos que habían sido entrenados por el primer prusiano que llegó a Chile, que los entrenó en las tácticas de guerra prusianas en Iquique. Entonces, el ejército después se transformó en prusiano a partir de esta derrota. El ejército fue derrotado por la marina. Y esto fue en la batalla de Concón. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenía que hacer los insurrectos? O sea, la armada rebelde. Lo que tenían que hacer era cruzar el río Aconcagua en su desembocadura, que es muy ancho. Entonces, para cruzar ahí, te llegaba el agua al cuello. Entonces tenías que cruzarlo por un lado, más tierra adentro, más hacia adentro, donde el Aconcagua es más delgado, porque es la desembocadura en Concón. Entonces, el grueso del ejército estaba donde está ahora la refinería de petróleo de ENAP. Ahí estaba el grueso, la central del ejército balmacedista. Y lograron pasar en el río y vino un enfrentamiento donde finalmente la potencia del minero del norte, el entrenamiento prusiano y la mística de la Armada de Chile logró derrotar al que llamaban dictador y que había entrado en la ilegalidad en su lucha contra el Congreso. Bueno, el brazo que cruzó tierra adentro llegó y atacó el ala derecha del ejército balmacedista y lo hizo peure. Y en ese momento vino la desmoralización y vino en ese momento lo que se llama darse vuelta a la chaqueta. Porque las chaquetas que tenía el ejército eran azules, pero por dentro eran blancas. Entonces se dieron vuelta a la chaqueta porque así se pusieron blancos. Pantalón rojo, pero la chaqueta blanca. En señal de rendición y en señal de pasarse al ejército victorioso, o sea, a la marina victoriosa. Y después vino la batalla después de todo esto, los trenes, que había un sistema de trenes que llegaban hasta la Aconcagua, o sea, por el valle de Aconcagua. Yo anduve en esos trenes, era una maravilla. Yo viví eso. Cuando era joven, viví porque me iba solo. De Santiago hice en el tren por el Aconcagua y llegar a Viña. Se demoraba como 3 horas. Era una delicia, era una maravilla. Uno iba parando en todos los pueblos, como por ejemplo Quillota y otros pueblos más de lo que es el valle de Aconcagua. Y ahí llegaron todos los muertos, los heridos, los muertos no podían llegar, pero los heridos llegaron allá. Y llegó el presidente Balmaceda, totalmente descompuesto, viendo que se le iba encima todo, que se estaba destruyendo el sistema portaliano con esta insurrección, y vio en ese momento en Quillota la angustia de todos los que estaban viviendo ahí y mandó refuerzos de Santiago, pero no alcanzaron a llegar, y el mismo ejército, con algunos refuerzos de Santiago, se enfrentó en Placilla, donde ustedes cuando van hacia Valparaíso Viña, pasan por Placilla, donde está lleno de casas. Bueno, en la parte alta se ubicó el ejército balmacedista, en la parte baja el ejército de la Armada, o los guardias marines, como los mineros, como quieran llamarlos, vestidos de blanco. Hicieron una carga formidable. ¡Formidable! Una táctica guerrera formidable.
No nos vamos a entrar en detalle porque está muy bien narrado eso en ese libro que fue un bestseller hace como 2 años atrás, que se llama Veterano de Tres Guerras. Busquen ese libro. Muy rico, leerlo. Fantástico. Bueno, esa es la Armada, mierda. ¿Dónde está la Armada? Espero que estén fuertes, porque es la reserva de Chile. Y la aviación también. Al ejército no le tengo mucha confianza. Así como está. Blandengue. Blandengue. ¿Hacia dónde vamos? Con suerte, a una guerra civil. Y sin suerte, a un desgaste, a un desgaste venezolano permanente, donde siempre hay protestas, donde siempre están problemáticas, siempre hay protestas, siempre hay líos en la calle, toda la cuestión, y va ganando poder este demonio chavista que va ganando poder y van repartiendo plata. Al principio hay mucha plata. En Chile hay un botín, entonces al principio las reformas, todo lo que van a ser exitosas porque claro, hay plata. Entonces vamos sacando plata. Vamos haciendo este subsidio populista infinito hasta que se va a acabar la plata. ¿Y a dónde van a ir? A las AFP. Y una vez que hayan agarrado las AFP, las van a hacer mierda y van a seguir con esa cosa de protestas, de hueveo, hasta el infinito. Yo me acuerdo que una vez estuve en el extranjero, en el año 2002, por ahí más o menos. Entonces, estaba en una pensión, yo viajo a pensiones económicas, y ahí había una televisión, y después de haber caminado por esa ciudad tanto, lo único que quería era distraerme, y puse puse a verme, de repente encontré una televisión venezolana. Y vi, en esa época, lo que estaba pasando dije, pero si esto es la Unidad Popular. Esto es la Unidad Popular. Vi la Unidad Popular en Venezuela, con todos los problemas, lo que hemos visto nosotros acá. Eso mismo, a comienzo como el 2000, una cosa así, 2001, 2002, cuando viajé, que no me acuerdo, porque yo me acuerdo muy bien de mi vida en el 1975, te puedo decir, el año después, el 76, lo que pasó todo. Pero uno después ya, el 2000 y tanto, para adelante ya no tengo. Del 2000 para adelante tenía más de 40 años, así que ya está. La vida era una sucesión de cosas nomás. Bueno, y después he sabido cómo ha seguido. O sea, Venezuela tiene el desorden callejero infinito. Ha tenido 20 años de desórdenes callejeros. Y de peleas porque el socialismo divide y genera odio. ¡Qué gente más odiosa, por la concha de su madre! Yo te digo una cosa. Jesucristo me pide orar por nuestros enemigos. No lo he podido hacer. Lo confieso. Pero es una tarea pendiente. Orar por la Pamela Giles. O orar por la Carmen Hertz. Orar por el Gutiérrez, el barbúo ese, odioso. Orar por Telier. Orar por yo la conocí. La conocí personalmente. A la Pamela Giles, que dice que la tuvieron los de la CNI y se la violaron durante días. Una mujer que ha tenido ese tipo de experiencia, después no se anda acostando con la mitad del Campo Oriente. No, señor. Se acostaba con todos los gallos. Y me decían, yo le dije, pucha, que está rica la galla. Sí, es cosa que tú te acerqué al área chica nomás. Y no me acerqué al área chica porque primero, a mí no me gusta estar compartiendo una mujer con tantos hombres. Entonces, bueno, hay que orar por ellos. Orar por la Pamela Giles. Orar por sus almas. Porque objetivamente, ellos son idólatras, junto con todos los que están participando en esto. Ellos están en una idolatría. Todo se justifica con la finalidad, con el Dios, este Moloch que quiere sangre humana, este Dios que quiere sangre humana, que se llama el comunismo, este dragón rojo que habla el Apocalipsis, que parecía que había muerto, pero resurgió peor.
lo dice el Apocalipsis, el dragón rojo, que surge inmediatamente al mismo tiempo que cuando aparece esta mujer rodeada de sol, que es la Virgen María cuando apareció en Fátima, 13 de mayo de 1917. Última aparición, 13 de octubre de 1917, en plena revolución bolchevique. La Virgen alertó y le dijo a los niños, le dijo a los 3 niñitos, a la Jacinta, le dijo, a la Lucía, le dijo, yo estoy preocupado por el mal que hay en Rusia. Y los niños pensaban que se refería a una señora que se llamaba Rusia. Eran muy inocentes los pastorcitos. Entonces le dijeron, la Virgen está preocupada por una señora Rusia, que se llama Rusia. Parece que es muy malvada. Que los errores de Rusia se iban a esparcir por el mundo, produciendo mil daños y catástrofes. Hay que orar por ellos, no sé cómo, pero ellos van derecho al infierno. Derecho por su idolatría. Porque tienen otro Dios, que es un demonio. Tienen otro Dios. Entonces tenemos 1/3 de Chile que se va para abajo, sin considerar otros causales. Pero por la mera causalidad de la idolatría y por el descreimiento. Aquí hay un problema de fe, hay un problema espiritual. Estamos en los últimos tiempos. Esto es así. En la década del 20, en la próxima década, viene la parusía. Viene Jesucristo a orar. Yo digo eso, cura gatica. Predica y no practica. No estoy llorando. Estoy metido en la cosa, perplejo. Un abrazo, que estén bien todos. Los amo. Y dejemos un poquitito el YouTube, dejemos un poquitito la mente y démosle, aunque sea un poquito de tiempo, a Dios.